Sí, perfecto. Vaig a grabar la sesión. Buenos días, mi nombre es Adolfo Esteban Martín, soy profesor en el Departamento de Óptica, Optometría y Ciencias de la Visión en la Universidad de Valencia. Y hoy me voy a encargar de moderar tanto las dos charlas de la mañana como la sesión de tabla redonda, de mesa redonda, que tenemos después sobre empresas. Hoy tenemos en primer lugar la charla de Marcos Martínez Roig. Marco Martínez Roig, bueno, pues es un placer tenerlo aquí y nos va a hablar de pasado, presente y futuro de la energía nuclear. Y bueno, me gustaría introducir a Marcos pues, comentando que estudió el grado en Zaragoza, donde también estudió el máster en física teórica. Y allí, gracias a su profesor de física nuclear, pues le ayudó a buscar un máster de física nuclear experimental y le recomendó el máster de física avanzada que se imparte aquí en la Universidad de Valencia. Y eso hizo. Pues Marcos se vino a Valencia y estudió la especialidad de física experimental nuclear y de partículas. Hizo su TFM en el proyecto Tritium, supervisado por el catedrático José Díaz Medina, proyecto en el cual está actualmente haciendo ahora su doctorado y está en su cuarto año de doctorado. Pues nada, doy paso a Marcos para que nos hable de este interesante tema sobre pasado, presente y futuro de energía nuclear. Os recuerdo que podéis después hacer preguntas bien activando el micro, por el chat de aquí del Blackboard o incluso offline a través de la aplicación Slack. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, pues soy Marcos Martínez, alumno de doctorado de la Universidad de Valencia y estoy actualmente desarrollando mi investigación en los laboratorios del Instituto de Física Corpuscular. Y como ha dicho Adolfo, mi charla será sobre la energía nuclear. Hablaremos un poco del pasado y del presente y comentaremos un poco sus perspectivas de futuro. La charla está principalmente centrada en las reacciones de fisión y fusión nuclear y terminaremos la charla comentando un poco sus ventajas y desventajas. La energía nuclear es aquella energía que se libera en reacciones nucleares, es decir, reacciones que ocurren en el núcleo atómico de algunos elementos químicos. Dos de las reacciones nucleares más estudiadas y conocidas hoy en día son las reacciones de fisión y fusión nuclear, que podemos entender que son reacciones contrarias entre sí. La reacción de fisión consiste en la división de un núcleo atómico pesado en núcleos atómicos más ligeros, liberando energía en el proceso, mientras que la fusión consiste en la unión de núcleos atómicos ligeros, dando lugar a un núcleo atómico más pesado y liberando también energía. Para entender de dónde viene esta energía que se libera en estas reacciones nucleares, hay que entender la ecuación propuesta por Einstein, en que se relaciona la energía y la masa. La idea es que la masa total del estado final de estas reacciones nucleares es menor que la masa total del estado inicial, de manera que esta pérdida de masa se libera en forma de energía en la reacción nuclear. Para entender qué elementos son susceptibles de producir la reacción de fusión o fisión nuclear, hay que entender qué es la energía de ligadura. La masa total de un elemento químico es inferior a la suma de masas de sus neutrones y protones constituyentes, de manera que esta diferencia de masas es lo que se define como energía de ligadura. Por tanto, los elementos que al unirse dan lugar a elementos más ligeros, es decir, con mayor energía de ligadura, son aquellos susceptibles de producir la fisión, es decir, estamos en la parte izquierda del espectro. Mientras que los elementos que al dividirse dan lugar a elementos más ligeros, es decir, con mayor energía de ligadura, son aquellos que son susceptibles de producir la fisión, es decir, estamos en la parte del espectro. Y la frontera entre ambos estados está marcada por el hierro 56. Vale, pasemos a repasar algunos de los sucesos más importantes que han ocurrido a lo largo de la historia. Podemos decir que la física nuclear empezó en el 1896, cuando Henry Becquerel descubre una serie de radiaciones que eran diferentes a los rayos X que se conocían en la época, radiaciones que llamó alfa, beta y gamma. En el 1930, Enrico Fermi bombardeó más de 60 elementos químicos diferentes con neutrones, entre los cuales se encontraba el uranio 235. Podemos decir que en este momento ocurrieron una de las primeras fisiones nucleares inducidas en la historia. Sin embargo, en este momento Enrico Fermi todavía no fue capaz de interpretar qué era lo que estaba ocurriendo en su experimento, como por ejemplo por qué obtenía bario en sus resultados. Algo que sí fueron capaces de explicar Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann, quienes en el 38 verificaron sus experimentos
y en el 39 fueron capaces de dar una explicación. Lo que estaba ocurriendo era justo la fisión del uranio 235, es decir, la captura neutrónica del núcleo atómico del uranio, convirtiéndose en un isótopo inestable que se dividía, dando lugar a núcleos atómicos más ligeros, una serie de neutrones y energía. Ese mismo año, Leo Szilard y Enrico Fermi consiguen llevar a cabo la idea de la reacción en cadena, la cual consiste en utilizar los neutrones resultantes de la fisión para crear nuevas reacciones de fisión. Y finalmente, en el 1942, Enrico Fermi consigue construir el primer reactor de fisión experimental, el cual se llamaba Chicago Pile 1, con el cual consiguió mantener la reacción en cadena durante unos pocos segundos. Ese mismo año comenzó el proyecto Manhattan. Era un proyecto estadounidense cuyo objetivo era la construcción de bombas de fisión nuclear. Hay que entender que esto ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En este mismo proyecto también se empezó a estudiar la posibilidad de construir bombas de fusión nuclear, las cuales eran miles de veces más potentes. Y el proyecto termina en el 1945, con la construcción de dos bombas de fisión nuclear, denominadas Little Boy y Fat Man, de uranio y plutonio, las cuales fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki respectivamente, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Vale, en este momento se paralizaron las investigaciones sobre la bomba de fusión, también denominada bomba de hidrógeno, hasta en el 1949, cuando los soviéticos, a partir de una serie de labores de espionaje, consiguen reproducir la bomba Fat Man. En ese momento se reanudan las investigaciones hasta en el 1952, cuando se consigue construir Ivy Mike, la primera bomba de hidrógeno con una potencia 650 veces superior a las bombas detonadas en Hiroshima y Nagasaki. Ya desde un punto de vista más pacífico, en el 1953 se consigue construir el primer reactor de fisión nuclear. Este se instala en un submarino nuclear estadounidense denominado USS Nautilus, cuya energía era aprovechada para su movimiento. En el 1954 en Rusia se construye el primer reactor nuclear experimental, un reactor pequeño únicamente de 5 megavatios de potencia. Estos son 3 órdenes de magnitud menos de los reactores que tienen, de la potencia que tienen los reactores comerciales que hay hoy en día. Y en el 1956 en Inglaterra se consigue construir el primer reactor nuclear para uso comercial, denominado Calder Hall, con una potencia de 50 megavatios. Poniendo un poco en contexto la situación española, en España se construye la primera central nuclear, denominada José Cabrera, en el 1969. Esta se construyó en Zorita, en Guadalajara, y tenía una potencia de 160 megavatios. En el mundo actualmente existen 450 reactores de fisión nuclear que producen más del 11% de la energía que se consume en el planeta. De estos, 7 se encuentran en España, que producen más del 20% de la energía que se consume en el país. Inicialmente había 10, sin embargo 2 ya han sido desmantelados debido a que han superado su tiempo de vida y uno se encuentra en proceso de desmantelamiento. Por tanto, tenemos 2 en Cáceres, 1 en Guadalajara, 1 en Valencia y 3 en Tarragona. Y desde un punto de vista de la fusión termonuclear, en el 1979 se consigue llevar a cabo la primera reacción termonuclear cuasi estacionaria. Esta se llevó a cabo en un reactor tipo tokamak, el cual es un tipo de reactor diseñado por los soviéticos en el 1950. En el 1968 se construye el tokamak Jet, quien en el 1997 consigue llevar a cabo la fusión nuclear de manera controlada, obteniendo 16 megavatios de potencia a partir de un suministro de 24 megavatios. Es decir, obtuvo menos energía de la necesaria para su funcionamiento, de la que fue necesario suministrar para su funcionamiento. Y finalmente, en el 2006 se construye el ITER, cuyo objetivo es la construcción de una central de fusión nuclear de uso comercial. Este se encuentra actualmente en desarrollo y luego hablaremos un poco más de este. Pasamos a hablar de la fisión nuclear. Como hemos dicho, este consiste en la captura neutrónica de un núcleo atómico, en este caso del uranio, convirtiéndose en un isótopo inestable que se divide en núcleos atómicos más ligeros, unos neutrones de alta energía y el proceso libera energía. Como vemos, la masa no se reparte de manera equitativa entre los núcleos atómicos resultantes de la división. De hecho, la masa de estos núcleos atómicos se ajusta al espectro, a la distribución que vemos en pantalla, denominada distribución de fisión asimétrica, donde vemos 2 picos claramente diferenciados.
Por tanto, vemos que lo habitual es que uno de los dos núcleos siempre se lleve más anterior que el otro. Vale, pasamos a repasar cuáles son los elementos principales que posee una central nuclear. En primer lugar tenemos el reactor nuclear, que es donde ocurren las reacciones de fisión. Este contiene combustible nuclear, como puede ser el uranio 235 o el plutonio 239. A modo de curiosidad, comentar que el uranio 235 se encuentra en la naturaleza con una riqueza isotópica del 0,7%. Sin embargo, muy pocos reactores nucleares son capaces de funcionar con esta riqueza isotópica. Lo habitual es tener que enriquecerlo y esto se hace hasta porcentajes del 3%, ya que los costes que conlleva enriquecerlo más allá no están en consonancia con los gastos que implica. El siguiente elemento importante que debe contener el reactor nuclear es el moderador. La función del moderador es reducir la energía de los neutrones resultantes de la fisión para que estos tengan una probabilidad alta de poder ser utilizados en nuevas reacciones de fisión. Vale, por tanto deben tener una probabilidad de captura neutrónica muy baja y reducir tanta energía del neutrón como sea posible en cada colisión. Los elementos que cumplen estos requisitos son elementos ligeros como isótopos del hidrógeno, helio y demás. Por tanto, habitualmente se suele emplear agua, agua pesada, grafito o helio líquido. Después tenemos las barras de control. Las barras de control son elementos que se introducen más o menos en el reactor nuclear para absorber los neutrones y que estos no generen nuevas reacciones de fisión. La idea es que en un reactor nuclear cada reacción de fisión genere una reacción de fisión en cadena. Es lo que se llama un reactor crítico. Y esto se regula con las barras de control. Por tanto, estos son elementos que deben de tener una alta probabilidad de captura neutrónica. Habitualmente se emplea el bario, el cadmio, la plata. Otro elemento importante es el refrigerante, que es el encargado de extraer el calor generado por la energía liberada en las reacciones de fisión. Este se emplea habitualmente agua o algún gas como el dióxido de carbono, que circula por el denominado circuito primario. En el caso del agua, por ejemplo, este suele estar habitualmente a unos 300 grados y, dado que nos interesa que este esté en estado líquido, se suele trabajar a una presión alta. Y el último punto interesante en un reactor nuclear es el edificio de contención, ya que hay muchas radiaciones, sobre todo, principalmente radiaciones gamma y de neutrones, que escapan del reactor nuclear y estas deben de ser contenidas para que no afecten ni al medio ambiente ni a personas a su alrededor. Vale, el siguiente punto importante en una central nuclear es el generador de vapor. Este es un elemento que contiene agua y que está en contacto con el circuito primario. De manera que el calor del circuito primario es traspasado a este agua. Dado que esta se encuentra a una presión atmosférica, este agua se convierte en vapor de agua que llega a las turbinas, convirtiendo esta energía térmica en energía mecánica, que llega al transformador convirtiéndola en energía eléctrica para su uso. Y finalmente este vapor de agua llega al condensador convirtiéndose nuevamente en agua líquida para cerrar el ciclo. Vale, los reactores nucleares que tenemos hoy en día pueden ser clasificados en 4 generaciones. Tenemos los de primera generación, son los primeros que se construyeron, son los más inseguros y estos se encuentran prácticamente todos desmantelados hoy en día. También tenemos los de cuarta generación, están basados en tecnologías totalmente diferentes e innovadoras y la mayoría de ellos se encuentran sobre papel o en sus primeras etapas de investigación. Por tanto, la mayoría de reactores nucleares que tenemos construidos hoy en día son de segunda y tercera generación. Los de tercera generación están basados en la misma tecnología que los de segunda, simplemente poseen más elementos de seguridad o mejores materiales que alargan su tiempo de vida. El tiempo de vida de un reactor nuclear de segunda generación es habitualmente de unos 40 años, mientras que los de tercera generación suele ser de unos 60 años. Vale, pasamos atendiendo al tipo de refrigeración, combustible o moderador utilizado en un reactor nuclear. Estos pueden ser clasificados según estos tipos. Por ejemplo, tenemos los refrigerados por gas y moderados por grafito, que pueden funcionar con uranio natural o enriquecido. Estos eran utilizados habitualmente en el pasado para producir material radioactivo para ser utilizado en la construcción de bombas nucleares. Después tenemos los tipos soviéticos, que están refrigerados por agua y moderados por grafito. Y después tenemos algunos de cuarta generación refrigerados por helio y moderados por grafito. En una clasificación aparte he querido poner los refrigerados y moderados por agua,
o los canadienses, refrigerados y moderados con agua pesada, que son capaces de funcionar con uranio natural. El motivo de ello es, para entender el motivo de ello, vamos a repasar qué es lo que ocurrió en el accidente de Chernóbil. Lo que ocurrió aquí es que el reactor nuclear se descontroló, habiendo más reacciones nucleares de las que debía, por tanto se calentó, hasta el punto en el que el agua de refrigeración se convirtió en vapor de agua, perdiendo sus propiedades de refrigeración, pero el moderador seguía en estado sólido manteniendo sus propiedades, por tanto seguía moderando las reacciones de fisión. Esto hizo que el reactor nuclear siguiera produciendo reacciones nucleares hasta que terminase estallando. Esto, sin embargo, es algo que no puede ocurrir, por ejemplo, con los refrigerados y moderados por agua. El motivo de ello es que, por ejemplo, si se descontrola el reactor nuclear, empieza a haber más reacciones nucleares de la cuenta, el reactor nuclear se calienta, el agua de refrigeración se convierte en vapor de agua, perdiendo sus propiedades de refrigeración, pero esta misma agua es la que se emplea como moderador, de manera que al convertirse en vapor de agua también pierde sus propiedades de moderador y por tanto se va apagando progresivamente el reactor nuclear. Por tanto, vemos que estos son reactores intrínsecamente seguros. Este es el motivo por el cual la mayoría de reactores nucleares en el mundo son de este tipo. Tenemos el 66% tipo PWR, el 16% tipo BWR y el 11% tipo PWHR, que es un tipo similar. Por tanto, vemos que únicamente el 7% de reactores nucleares del mundo no son moderados y refrigerados por agua. Entre ellos tenemos un 3% tipo soviético, un 3% refrigerados por gas y un 1% que son reactores de cuarta generación, FBR, los cuales vamos a explicar ahora. Los reactores de cuarta generación, como hemos dicho, están basados en tecnologías totalmente diferentes e innovadoras. La mayoría de ellos se encuentran bajo investigación. Y pasamos a repasar un par de ejemplos para ver en qué se basan, como por ejemplo el Fast Breeder Reactor o el Accelerator Driver System. El Fast Breeder Reactor contiene un combustible nuclear altamente enriquecido, como puede ser uranio 235 o plutonio 239. Este además se encuentra rodeado por el denominado combustible fértil, como el torio 232 o el uranio 238. El combustible fértil es combustible que no es capaz de producir reacciones de fisión, sin embargo, a partir de la captura neutrónica y desintegraciones beta, sí es capaz de convertirse en combustible que es capaz de generar reacciones de fisión, en combustible fisible. Por tanto, a medida que se va consumiendo el combustible fisible, se va generando nuevo combustible fisible a su alrededor. Este se utiliza en un refrigerante no moderador, habitualmente suelen ser metales líquidos como el potasio sódico, el plomo, y como hemos visto, pues existen unos pocos en funcionamiento que están situados en Francia, Rusia, India o Japón. En el caso del Accelerator Driver System, este se basa en un núcleo subcrítico. Como hemos dicho, lo interesante en un reactor nuclear es que este sea un núcleo crítico, es decir, cada reacción en cadena produzca cada reacción de fisión, produzca una reacción en cadena. Un núcleo subcrítico es que cada reacción de fisión produce menos de una reacción en cadena, de manera que el núcleo se va apagando progresivamente. Sin embargo, este posee un acelerador de partículas que lanza protones de alta energía sobre un blanco, habitualmente plomo, el blanco que se emplea como refrigerante y moderador también. Esto genera neutrones que son dirigidos al núcleo, produciendo nuevas reacciones de fisión, convirtiendo el núcleo en núcleo crítico. ¿Por qué es interesante este tipo de reactor nuclear tan complejo? En primer lugar, por su seguridad, porque en el momento en el que se desactive el acelerador de partículas, tenemos un núcleo crítico que se va a ir progresivamente apagando. Y en segundo lugar, también porque los tiempos de vida de los residuos radiactivos que genera son menores. Estos se encuentran todavía en etapa de investigación en Europa y Japón. Vale, pasamos a hablar un poco de los residuos radioactivos que se generan en una central nuclear. Estos se clasifican habitualmente en 4 tipos. Pueden ser de baja actividad, actividad intermedia, alta actividad o transuránidos. No todos los países utilizan los 4 tipos para clasificarlos. Los de baja actividad son residuos que no necesariamente son radioactivos, simplemente es que han estado en contacto con material radioactivo. Constituye el 90% del volumen de los residuos radioactivos y se han almacenado en containers. Después tenemos los de actividad intermedia, que poseen actividades relativamente bajas, constituyen el 7% del volumen y se almacenan en containers que se rellenan con cemento.
En España tenemos un almacén para residuos de actividad baja y intermedia en Córdoba, Cambrils, que está gestionado por la empresa Enresa. Después tenemos los de alta actividad. Estos pues, poseen una actividad relativamente alta, se constituyen el 3% del volumen de los residuos radioactivos, sin embargo constituyen el 95% de la radioactividad de los residuos radioactivos. Y habitualmente se almacenan con métodos como, como puede ser, por ejemplo, la vitrificación, que consiste en la disolución con vidrio y solidificación de este en el interior de tubos metálicos que se sueldan o en forma de roca. Vale, y el último tipo son los transuránidos, que simplemente son elementos que contienen radionucleidos del uranio y que se clasifican aparte porque tienen tiempos de vida muy largos. Pasemos a hablar de la fusión nuclear. Como hemos dicho, este consiste en la unión de elementos ligeros para dar lugar a un núcleo atómico más pesado y una liberación de energía en el proceso. ¿Por qué es interesante la fusión nuclear? En primer lugar, porque se libera más energía que con la fisión, aproximadamente 1 MeV por unidad de masa atómica. También es interesante porque el combustible nuclear que utiliza es prácticamente inagotable. Así como sabemos que con las reservas de uranio que tenemos en el planeta podemos seguir funcionando con las centrales nucleares actuales durante aproximadamente unos 1000 años, sabemos que este es finito. Sin embargo, el combustible nuclear que se utiliza en la fusión nuclear suelen ser isótopos del hidrógeno, helio. Son elementos ligeros que se encuentran de manera prácticamente inagotable en la naturaleza. También poseen los residuos radioactivos de una central de fusión nuclear son menores y además poseen tiempos de vida más pequeños. Sin embargo, desde el punto de vista lógico es mucho más complejo llevar a cabo la fusión nuclear. El motivo de ello es que para que dos núcleos atómicos se fusionen, se deben acercar lo suficiente como para que actúe la fuerza nuclear fuerte. Estos son distancias de 10 a la menos 15 metros. Además, se debe superar la barrera coulombiana, ya que los dos núcleos atómicos están cargados positivamente. Esto se consigue habitualmente con presiones y temperaturas muy altas. Estamos hablando de centenares de millones de kelvins. A esta temperatura el combustible nuclear se encuentra en un estado que se denomina plasma, el cual debe de ser confinado ya que no puede estar en contacto con las paredes del reactor nuclear. En primer lugar, pues porque dañaría las propias paredes y en segundo lugar porque perdería rápidamente su temperatura. El método de confinamiento más estudiado y utilizado hoy en día es el confinamiento magnético. Este consiste en un reactor nuclear en forma de toroide que contiene unas espiras por las que circula una intensidad. Esta intensidad genera un campo magnético según se ve en la pantalla. También existen unas espiras secundarias por las que se hace pasar una intensidad variable que inducen una intensidad en el plasma que generan un campo magnético poloidal. El resultado de ambos campos magnéticos es el confinamiento del plasma en el interior del toroide describiendo movimientos helicoidales. Vale, ¿cómo se alcanza esta temperatura? Pues por un lado se utiliza una bobina en el interior del toroide por las que circula una intensidad variable. Con esta técnica se llega a calentar hasta decenas de millones de kelvins y para llegar a los centenares de millones de kelvins lo que se utiliza ya es bombardeo con ondas electromagnéticas o pistolas de deuterio de alta energía. Uno de los diseños más empleados hoy en día es el tokamak para el confinamiento magnético. Sin embargo, este presenta algunos problemas como disrupciones o inestabilidades del plasma, algo que puede ser solucionado con otros diseños más sutiles como el Stellarator. Sin embargo, debido a su complejidad, este todavía se encuentra muy atrasado en su desarrollo experimental. Otro tipo de confinamiento, por ejemplo, es el confinamiento inercial. Este consiste en pequeños blancos esféricos de combustible nuclear, como puede ser deuterio y tritio, aproximadamente unos 10 miligramos, el cual se bombardea con haces, que pueden ser láseres, rayos X o pistolas de iones, de manera que se comprime este combustible nuclear, aumentando mucho su densidad y temperatura, hasta que se produce la fisión en su centro, y esta fisión se propaga hacia el exterior. Esta técnica se está actualmente investigando en el National Ignition Facility de Estados Unidos o en el Laser Megajoule de Francia.
y con esta técnica se ha alcanzado el denominado break-even point, es decir, se ha llegado a obtener la misma cantidad de energía que la suministra para su funcionamiento. A modo de curiosidad, comentar que, dado que muchos de los problemas de la fusión nuclear es el hecho de necesitar temperaturas tan altas, se está intentando también lo que se denomina la fusión fría, que es a partir de varias técnicas, como puede ser la fractofusión o la fusión inducida por muones, se intenta conseguir la fusión a temperaturas mucho más bajas de las necesarias. Sin embargo, con estas técnicas todavía no se ha llegado a nada. Pasemos a hablar del ITER. El ITER es el reactor de fusión nuclear más grande construido hasta el momento. Este se construyó en 2005 en Cadarache, en el sureste de Francia, y posee un reactor tipo tokamak. El combustible nuclear que utiliza consiste en deuterio y tritio en relaciones del 50%, y el motivo de ello es que, teniendo en cuenta las reacciones que son susceptibles de producir fisión, el deuterio y tritio es una de las que más energía libera, y además a la energía de trabajo es una de las que tiene mayor probabilidad de ocurrir. Tiene una probabilidad 2 órdenes de magnitud superior al resto de reacciones. Además, el tritio se encuentra de manera abundante y barata en la naturaleza, el deuterio, y el tritio, aunque sí es cierto que se encuentra de manera casi inexistente en la naturaleza, este puede ser producido a partir de la captura neutrónica de átomos de litio, el cual sí se encuentra de manera relativamente abundante en la naturaleza. Vale, este es un esquema de cómo funciona el reactor nuclear del ITER. La idea es que almacenamos deuterio y litio de la naturaleza. El litio se sitúa en lo que se denomina blanket u objetivo, muy cerca del plasma. Entonces aquí ocurren las reacciones de fisión y los neutrones resultantes de las reacciones de fisión son enfocados sobre el litio. Y a partir de la captura neutrónica del litio se produce tritio y helio. El helio es un gas noble que no nos interesa, por tanto se libera, el tritio se almacena y el litio que no ha reaccionado se vuelve a introducir en el objetivo. Ahora, por tanto, tenemos deuterio y tritio almacenado que se introducen en un mezclador y se inyectan en el plasma, donde ocurrirán reacciones de fusión. Como resultado de estas reacciones de fusión tendremos helio, que nuevamente lo liberamos, y deuterio y tritio que no ha reaccionado y que por tanto se vuelve a reintroducir en el plasma. Aquí tenemos un diseño esquemático del ITER, que consiste en un edificio de 5 plantas con un reactor nuclear enorme en su centro. El reactor nuclear tiene un volumen de 840 metros cúbicos, un peso de 23.000 toneladas y ha llegado a alcanzar temperaturas de 150 millones de kelvins. Y con el ITER se ha llegado a alcanzar, se ha llegado a obtener 500 megavatios de energía con el suministro de 50 megavatios. Es decir, se ha llegado a obtener 10 veces más energía de la necesaria de la suministrada para su función. Sin embargo, para que este pueda ser utilizada como central de fusión nuclear comercial, necesita obtener 100 veces más energía de la que es necesario suministrar para su funcionamiento, además de solucionar algunos de los problemas que hemos visto, como inestabilidades del plasma y demás. Otro criterio importante para que pueda ser utilizado como central comercial es llegar al punto de ignición. Este es el punto en el que a partir de la energía obtenida en las reacciones de fusión se pueden generar nuevas reacciones de fusión, de manera que no es necesario un aporte externo de energía. Para esto habitualmente se utiliza el criterio de Lawson, en el que la densidad del número de iones del plasma, el tiempo de confinamiento y la temperatura deben de ser superiores a este valor del plasma. Este punto está marcado por el cinturón azul, este de arriba de todo, y como vemos el resultado obtenido por el ITER está muy cerca de conseguir el punto de ignición, mucho más cerca que los resultados obtenidos con el resto de experimentos que se han llevado a cabo. Vale, pasemos a barajar un poco las ventajas y desventajas de cada una de estas reacciones, de cada uno de estos tipos de energía. Empezamos por la de fisión nuclear. Bueno, pues las centrales de fisión nuclear son las fuentes de energía más económicas que tenemos hoy en día. Además son estables, ya que no dependen de parámetros meteorológicos, motivo por el cual es una de las fuentes de energía que más horas funciona al año, funciona aproximadamente un 90% del tiempo.
Esta además posee una baja emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, la fisión en sí no produce emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, sí que tiene una serie de actividades como la minería del uranio, el transporte y el enriquecimiento, que esta sí lleva asociada a una emisión de gases de efecto invernadero. Existe un artículo publicado en donde se comparan la emisión de gases de efecto invernadero en los distintos tipos de fuentes de energía utilizados hoy en día, donde vemos que la nuclear posee como mínimo un orden de magnitud menos de gases de efecto invernadero liberados en comparación con el resto de fuentes que implican la quema de combustible fósil. Y además se encuentra del mismo orden de magnitud que energías renovables como la biomasa, la solar, la geotérmica. Vale. Y además, aunque obviamente existen mejores alternativas como pueden ser energías renovables, estas todavía no se encuentran lo bastante desarrolladas e implementadas en la sociedad. De hecho, muchos expertos opinan que no se podría conseguir la energía necesaria en el mundo únicamente con energías renovables. Vale, sin embargo, pues las fuentes de fisión nuclear también poseen desventajas. En primer lugar tenemos la proliferación nuclear, es decir, la producción de energía a partir de la fisión nuclear lleva asociada una producción de residuos nucleares que pueden ser utilizados para generar bombas atómicas. También, como hemos visto, pues las reservas de combustible nuclear son finitas. También tenemos el problema de la seguridad, ya que tenemos el riesgo de contaminación radiológica o accidentes nucleares como ya ocurrieron en el pasado con Chernóbil y Fukushima. Sin embargo, desde mi punto de vista, este no es el mayor de sus problemas, ya que, como hemos visto, la mayoría de reactores nucleares que existen hoy en día en el mundo son intrínsecamente seguros y, además, debido a los problemas que acarrea un accidente en una central nuclear, existen numerosas regulaciones nacionales e internacionales e incluso organismos públicos dedicados únicamente a la radioseguridad del país. Por ejemplo, en España tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear. Vale. Uno de los mayores problemas que tiene la fisión nuclear desde mi punto de vista sí que son que esta genera residuos nucleares con tiempos de vida muy largos, de miles si no millones de años. Y bueno, el construir una central nuclear requiere una enorme inversión económica que no todos los países pueden hacer, además además de que esto tarda mucho tiempo. En Europa habitualmente se tarda más de 20 años en construir una central nuclear y, además, obviamente, al final de su tiempo de vida esta debe de ser desmantelada, lo cual también implica una fuerte inversión económica. Y bueno, poniendo un poco en contexto la situación española, aunque otros países están apostando fuertemente por este tipo de energía, como por ejemplo Francia obtiene más del 70% de la energía que se consume en el país de fuentes de fisión nuclear, o Estados Unidos, por ejemplo, que está haciendo inversiones billonarias en este sector, incluso China, que ha anunciado la construcción de 60 nuevos reactores de fisión nuclear. España está optando más bien por ir reduciendo su uso paulatinamente hasta que desaparezca. Desde el punto de vista de la fusión nuclear, pasamos a barajar las ventajas y desventajas. Como hemos visto, posee combustible nuclear prácticamente inagotable. Además, soluciona el problema de los residuos nucleares que tiene la fisión nuclear, ya que tan apenas produce residuos nucleares y además tiene tiempos de vida muy cortos. Además, es un reactor intrínsecamente seguro, ya que en el momento en el que detenemos la entrada de combustible nuclear se detiene. Sin embargo, pues todavía se encuentra en fase de investigación y existen muchos problemas que hay que resolver, como por ejemplo encontrar materiales que sean capaces de resistir las altas temperaturas necesarias en un reactor nuclear. También, como hemos visto, existen inestabilidades y disrupciones del plasma que deben de ser resueltas. Y bueno, pues la fusión nuclear lleva asociada a una emisión de neutrones que llegan a los materiales circundantes del reactor, activándolos. Sí, y aunque estos tienen un tiempo de vida muy pequeño en comparación con los de fisión de únicamente unos 100 años, pues estamos generando material radioactivo que sigue siendo un problema. Y bueno, eso es un poco todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcos, por esta charla tan interesante. Además, agradezco lo bien que has contado, ¿no? Para los que no somos expertos en el tema, la explicación de los reactores y también el aspecto de la evolución histórica, ¿no?
Así que muchísimas gracias por tu fantástica presentación. Pues a continuación podemos pasar al turno de preguntas. A ver, animo a los participantes, bien por audio, podéis activar el micrófono, pedir la palabra, o si no también pues por el chat. ¿Alguna pregunta que queráis dirigir a Marcos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Victoria, adelante. Hola, buenos días. Oye, hace unos años un alumno que tuve me propuso un trabajo de fin de grado sobre reactores de sales de torio. Parece que es, bueno, yo hasta ese momento no lo conocía, pero me pareció algo muy interesante y creo que el chico luego hizo un máster y creo que está en ITER o algo de eso. Estaba muy interesado en el tema. Parece que aquello empezó a desarrollarse en los mitad del siglo XX y que la cosa prometía, pero fue paralizada por diferentes gobiernos en la época de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. ¿Tienes algún conocimiento de este tema? Parece que estos reactores de sales de torio. Sí, pues, sinceramente de reactores de sales de torio no he leído nunca nada. Yo hasta ese momento tampoco lo conocía. No he seguido con el tema. Durante aquel trabajo de grado, pues sí que trabajamos. Y claro, evitan el problema que tienen los reactores nucleares de fisión actualmente, ¿no? O sea, reacciones en cadena y todo esto. Además, en un momento de que el reactor, lo que no sé, se podía vaciar rápidamente el reactor si ocurría algún problema. Y el tema era interesante, pero aquello no fue para adelante. Y según leí, fueron, pues eso, ¿no? Diferentes gobiernos, como en aquel momento la Unión Soviética, etcétera, que paralizó todas estas investigaciones. Entonces es un tema interesante, pero claro que no fructificó aquello, por si conocías algo. Nada, lo dejo ahí. Vale. Muchas gracias. No había leído nunca nada. Yo hasta aquel momento tampoco. Sí, tenemos en el chat, gracias Victoria, una pregunta de Joan en el chat que dice: ¿por qué se necesita un factor 100 de ganancia en energía para utilizar la fusión nuclear comercialmente? Vale, porque, bueno, el hecho de producir energía por reacciones de fusión conlleva cosas como, por ejemplo, muy altas temperaturas y demás, que esto también tiene gastos económicos que tienen que ser amortizados. Además, también debe de ser suficientemente amortizado como para que sea competitivo con otros tipos de energía como la de fisión nuclear, que como hemos visto es una de las más económicas que hay hoy en día. Entonces, no sé exactamente cómo se ha calculado ese número, pero yo entiendo que es para que el precio resultante de la energía que genere sea competitivo con los que hay hoy en día. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos tiempo para más preguntas. ¿Alguien más se anima a preguntar? Sí, vale. Pues Nadia, adelante Nadia. Hola, buenos días. Gracias Marcos por la charla interesante. Me gustaría saber cuál es tu argumento más destacado en favor o en contra, digamos, de la energía nuclear. Se ve que los países tienen políticas diferentes. España quiere reducir e incluso anular esta posibilidad de producir energía nuclear en España. Sin embargo, comprará en el futuro, ahora mismo lo compra y comprará en el futuro energía nuclear a Francia, que es un país vecino y que es un país que ha abogado por la energía nuclear desde un montón de años y tiene en su suelo pues, un montón de unos 50 o más reactores en funcionamiento y muchos todavía en fase de desarrollo en Cadarache. Entonces, ¿qué dirías a un público general que te diría, bueno,
¿qué deberíamos de apoyar? La producción y el desarrollo de estos reactores o en contra. Es decir, el público en general tiene pues un cierto... se asusta por el tema de los residuos, de la radioactividad, etcétera. ¿Qué opinas? Y desde mi punto de vista, yo sí que potenciaría más este sector, ya que, como hemos dicho, es una de las energías más baratas. El quitar esta energía implicará, o como bien has dicho, comprarla a otros países o demás. Todo ello conllevará un aumento en la factura de la luz, obviamente. Y además, como he explicado a lo largo de la presentación, la mayoría de reactores que hay hoy en día son intrínsecamente seguros. O sea, el único argumento por el que se intenta quitar esta energía es por los peligros que conlleva, pero como hemos visto son intrínsecamente seguros. Además hay numerosos controles a diario, hay organismos únicamente dedicados a su radioseguridad. Entonces, sí que es cierto que han ocurrido cosas en el pasado, pues porque todavía no se controlaban bien estos temas. Pero desde mi punto de vista ya he dicho que es un tipo de energía muy seguro y al final es uno de los es una de las fuentes de energía más baratas, que es lo importante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempo, así que si queréis, podéis seguir preguntando a Marcos, aprovechar, estás aquí. Un tema tan interesante. ¿Alguien más por el chat? ¿No? Sí, María Moreno, por el chat, te felicita por la charla y nos pregunta si podrías hablar un poquito sobre tu proyecto de tesis. Muchas gracias, María. Pues bueno, mi proyecto de tesis no está demasiado relacionado con el funcionamiento de una central nuclear. Yo estoy trabajando en el proyecto Tritium, el cual pretende desarrollar un detector que consiga medir niveles de tritio, niveles bajos de tritio, en tiempo cuasi real. La idea es que la medida de tritio actualmente tarda unos 2 días en realizarse, la medida de actividad de tritio, y nosotros estamos diseñando un reactor que lo haga, un detector, perdón, que lo haga en menos de 10 minutos, además lo haga de manera automática cada 10 minutos, te vaya dando la información. Y este es importante pues, porque el tritio es uno de los primeros indicativos de un mal funcionamiento de una instalación radioactiva, como puede ser, por ejemplo, el caso de una central nuclear. Entonces, uno de los primeros síntomas de un mal funcionamiento es un exceso en la actividad del tritio. No sé si me he explicado demasiado bien. Sí, muy bien. Muchas gracias, Marcos. Preguntan también por el chat. Joan Ruiz nos pregunta, ¿Fukushima se consideraba seguro también? Es que lo que ocurrió en Fukushima fue un tsunami, no tuvo nada que ver con la seguridad de un reactor nuclear, si no recuerdo mal. Entonces, los tsunamis o sea, hoy en día conocemos las zonas susceptibles donde se pueden producir tsunamis. Hay que tener en cuenta, claro, se sabe que Japón es un sitio donde han ocurrido varios tsunamis a lo largo de la historia. Obviamente era peligroso poner un reactor nuclear ahí. Es lo que yo opino. Gracias por tu aportación. Aún tenemos casi 10 minutitos si queremos aprovechar. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Pues aprovecho yo mismo. Tengo un par de curiosidades, si me permites, Marcos. Una de ellas es sobre el uso del uranio natural, que has comentado, ¿verdad?, en los procesos de fisión, y el uranio enriquecido. Porque, bueno, pues yo pensaba, ¿no?, que todos trabajaban con el uranio enriquecido, que es lo que más también escuchamos, ¿no?, en los medios, ¿no?, el enriquecimiento de uranio para diferentes fines.
Pero has comentado que hay alguna central pues funciona con uranio natural. ¿Podrías comentar, para los que no sabemos del tema, si ese tipo de centrales tiene futuro o es interesante trabajar con uranio natural por algún motivo o es una cosa muy, muy anecdótica? El motivo de trabajar con uranio natural, obviamente siempre es mejor porque te quitas todos los procesos de enriquecimiento, que esto al final son costes que conlleva, que van a restarte beneficio, o sea, van a encarecer la energía que se obtiene. Sin embargo, como ya he dicho, no todas las centrales, o sea, lo ideal sería que todas fuesen capaces de trabajar con uranio natural. Sin embargo, pues por el tipo de materiales que utilizan como refrigerador y demás, no todas pueden obtener la suficiente energía como para que sea comercial de esta manera. Por tanto, algunas es necesario enriquecerlo, ya que solo se obtiene fisión con el isótopo 235. El isótopo 238 no produce fisión, no se obtiene energía de este. Claro, sí, gracias por la explicación. Por eso preguntaba, ¿no? Si hay un interés, ¿no? Aparte de las centrales de cuarta generación, ¿no? Muy innovadoras, si hay interés en pues explorar, ¿no? Porque si algunas centrales lo consiguen, ¿no? Consiguen trabajar con el uranio natural, se conoce la tecnología para conseguirlo. ¿Hay interés en desarrollar eso o no? ¿O se están yendo a los de cuarta generación utilizando Es que al lo que has final, comentado? yo lo que creo es que al final, claro, cada tipo de reactor utiliza una física diferente, utiliza unos materiales diferentes. Y aunque sí que es cierto que, como ya he dicho, lo ideal es que todos trabajasen con uranio natural, así te quitas el coste de enriquecerlo, no siempre se puede. Por ejemplo, también es interesante reactores PWR, aunque utilicen uranio enriquecido, porque son más eficientes que los de uranio natural. Se obtiene más energía con estos, con reactores nucleares más pequeños. Entonces, al final, tiene cosas buenas y cosas malas y hay que llegar a un balance y hay que tomar una decisión. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos ¿Puedo? a José Díaz. Adelante, José. Yo sobre las centrales nucleares que utilizan uranio natural, quiero hacer la puntualización que en Canadá todas utilizan uranio natural porque son de tipo CANDU, que utilizan agua pesada como moderador. Entonces, cuando se utiliza agua pesada como moderador, pues no hace falta enriquecer el uranio. Y allí es rentable, o sea, allí las centrales que tienen es rentable. Es cierto que los canadienses, pues todo depende de lo rodado que tengas un proceso. Ellos fueron los que empezaron a producir agua pesada ya en los años 40 para los reactores nucleares y la producción de material para las bombas atómicas. Y bueno, allí es rentable y yo creo que hay un poco más la cuestión de hacer una inversión y un esfuerzo de investigación para que en un sitio sea rentable y en otro no lo sea. O sea que en Canadá tienen centrales nucleares que funcionan con uranio natural y agua pesada y son rentables allí, y en los otros países no se ha desarrollado la técnica y tienen la ventaja de que no hace falta enriquecer uranio. No existe el riesgo de que las personas que tengan esas centrales nucleares las utilicen para hacer bombas atómicas, pero bueno, esa es la cuestión. O sea, que no es algo de futuro, sino que llevan muchos años trabajando con esas centrales nucleares. Pues muchísimas gracias, José, por tu aportación. Tenemos todavía unos 5 minutitos. Si deseáis preguntar algo más. Quizás pueda hacer otra puntualización. Sí, adelante. Y era sobre una de las ventajas que yo veo a la energía nuclear. Y es que en el futuro lo más previsible es que se utilice hidrógeno en vez de combustibles fósiles en las ciudades, porque el hidrógeno, pues el único residuo que deja es el agua. Y el único problema que tiene es que hay que producirlo en la medida que hace falta, porque es muy difícil almacenarlo. De hecho, pues escapa de los recipientes, y una de las maneras de poner en funcionamiento una economía del hidrógeno sería centrales nucleares que conviertan esa energía eléctrica en hidrógeno y que luego el hidrógeno se suministre
se puede almacenar durante un cierto tiempo, se suministra a las ciudades. Sería una manera de poner en funcionamiento una economía del hidrógeno eficiente, porque con las centrales nucleares pues tienes producción de electricidad todo el tiempo y luego las puedes tener alejadas, pero puedes tener ese hidrógeno que lo produces y transportarlo a las ciudades. De hecho, hay muchas empresas que utilizan de forma rentable el hidrógeno, o sea, no es tampoco ciencia ficción. O sea, el hidrógeno se utiliza y en grandes cantidades en empresas. Lo que nos ha llegado es a la situación de utilizarlo pues para los automóviles, por ejemplo, y otras aplicaciones de menor potencia. Muy bien, José. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Si no, yo sí que quisiera aprovechar. Ah, mira, por aquí, Jordi. ¿Qué es más barato, enriquecer uranio o obtener agua pesada? Pues no sabría, yo diría que es más barato agua pesada. Enriquecer el uranio al final es un proceso costoso, pero sinceramente tampoco sabría decirte seguro, porque no me he parado a ver los números de esto. Sí que tengo entendido que el agua pesada, o sea, Canadá posee el monopolio del agua pesada. De hecho, en el pasado incluso hubo una guerra al respecto y demás. Pero no sé, no creo que sea demasiado costoso obtener agua pesada. Pero ya te digo, esto es hablar por hablar, no sabría decirte, no conozco los números de esto. Muy bien. Gracias. Mira, Marcos, aprovecho ya estos minutos, a ver si hay alguien en el chat. No, te agradecen la respuesta. Esto ya sí que es una curiosidad. No sé si tú o alguien en la audiencia del área conocéis la Extreme Light Infrastructure, el ELI, ELI, que es una instalación, digamos, láser, de láser de muchísima potencia, ¿no? De petavatios, ¿no? Que tiene 3 pilares en Europa, Hungría, creo, Rumanía y República Checa. No sé si lo conocéis. Son instalaciones grandísimas de tecnología láser. Lo decía por si sabéis algo de la de Rumanía, que, bueno, he leído algo que está dedicada a proyecto de física nuclear. Incluso a veces comentan algo de iniciar procesos de fusión, pero no conozco nada más sobre el tema. No sé si tú, Marcos, o alguien en la audiencia sabe algo de esto. Ni idea. Si dices que consisten en láseres y demás, supongo que igual consiste un poco en el confinamiento inercial que he comentado en la presentación. Pero la verdad, sobre este sitio en concreto no tengo ni idea, no he leído mucho. ¿No conoces Lo más esta? desarrollado habitualmente, no. Lo más desarrollado habitualmente es el confinamiento magnético, que es de lo que sí que he conocido un poco más, pero de esto no demasiado. Vale. Gracias. Pues si no hay una última pregunta. Sí, Nadia, adelante. Sí, no es una pregunta, es solo un comentario sobre la relación del tema del tritio con esta charla. Marcos comentó de que, bueno, que se trata de su tesis de desarrollar un detector que mide tritio. Habría que comentar adicionalmente de que ese tritio está ligado al agua, es decir, que es el agua tritiada que se produce en contacto con el reactor, para el sistema de refrigeración, y que luego se puede vertir en los ríos colindantes a las centrales nucleares. Y el objetivo es poder controlar ese nivel de tritio que se vierte en el medio ambiente. Y allí pues hay normativas al nivel europeo y también a diferentes organismos internacionales que ponen pues un nivel bajo que no hay que superar en ese nivel de tritio. Entonces Marcos está desarrollando pues eso en su tesis un detector que permite monitorizar ese nivel de tritio en agua, en procedencia sobre todo de las centrales nucleares,
para evitar justamente la contaminación y el primer detector o monitor de tritio se instalará en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ahí para monitorizar el nivel de tritio en agua del río Tajo, que atraviesa España y desemboca en Lisboa, atraviesa todo Portugal. Entonces, esto es un tema ligado a la producción de energía y que también podría servir en el futuro para el ITER, es decir, toda la producción de tritio que puede contaminar el medio ambiente, pues es importante que poder monitorizar en tiempo real este nivel de contaminación en las aguas de consumo sobre todo. Muy bien, Nadia. Muchas gracias por esta explicación y enhorabuena también, Marcos, por el proyecto que estás realizando. Bueno, muy interesante el tema, seguro que hay muchas más preguntas, pero debemos concluir ya esta sesión. Agradecemos a Marcos su excelente presentación y a todos los asistentes y vuestras preguntas. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias A continuación, pues tenemos a Vicente Micó. Vamos a ver si Vicente ya está como moderador y si nos puede escuchar. En breve empezaremos con su charla en un par de minutos. Vamos a ver si la conexión y todo es correcta. Vicente. A ver si Vicente nos escucha. Sí, ¿se me oye? Sí, Vicente, hola. Estupendo. Pantalla, pero por eso lo tenías tú un poco bloqueado. Vale. Ya estás, moderador. Comprueba a ver qué puedes compartir. Y ahora en unos minutitos comenzaremos. Hola, Vicente. Sí, yo veo tu vídeo, te escucho bien. ¿Me ves? Perfecto. Compartir pantalla. Compartir. Perfecto. ¿Vale? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve la presentación. De momento se ve todo el PowerPoint, incluida la barra de herramientas. No sé si deseas ponerlo en modo presentación, pero se ve tu presentación, sí. Perfecto. Pues voy a ver si me deja ahora. Vale, estupendo. Muy bien. Muy bien, pues todo parece que funciona perfectamente. Voy a parar un momentito.